siempre, bienvenido. Buenos días, amigos todos. Bueno, una vez más. Todos y todas, acuérdate que es inclusiva. Sí, que está Melissa, está cierto. Cristi. Y si quieres decir todos también, no importa. Qué carajo. Sí, lo veo bien. Como la maestra Nelva, los y las. Sí. Gracias por darme la oportunidad. Bueno, en esta ocasión vengo más que todo a informar sobre algunas actividades que están realizándose en el país a cargo del gobierno del presidente Mulino y la Cancillería de Javier Martínez Hacha y también del viceministro de Asuntos Multilaterales, Carlos Guevara Mann, encargado y responsable de desarrollar tareas concretas sobre el bicentenario del Congreso Anfitriónico de Panamá que se va a llevar a cabo esos 200 años el 22 de junio. Se cumplen 200 años de aquella cita que Bolívar realizó con los países recién independizados de nuestra América. Entonces, señalar algunos detalles interesantes, ¿no? El gobierno de Mulino declaró en enero de este año que todo el año 2026 iba a ser declarado año del bicentenario. Y entonces es interesante que todos nos preguntemos dos cosas. Uno, ¿y qué es el bicentenario? Y lo otro es, ¿qué se va a hacer por parte del gobierno sobre ese bicentenario? Bien, el primer tema es, ¿qué es el bicentenario del Congreso Anfitriónico? Bien, fue una idea, un proyecto, una visión de Simón Bolívar cuando después en vísperas de la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, escribió una carta convocando a los países recién independizados en América para tener una reunión que propiciara una confederación de estados, de repúblicas independientes que pudieran defenderse, que pudieran propiciar la solidaridad, que pudieran tener intercambios que hicieran prosperar a esta América nuestra. Entre esos temas estaba también la abolición de la esclavitud, que ya él había propuesto en discursos anteriores. Y todo eso se iba a discutir en la cita de Panamá. Esa cita de Panamá, convocada por Bolívar en 1824, se va a celebrar en Panamá en 1826, el 22 de junio. Al 15 de julio de 1826 se reunieron en Panamá, en el antiguo convento de San Francisco, donde hoy está la Cancillería, que será el convento. Se iban a reunir representantes del Perú, de Nueva Granada, hoy es Colombia, Venezuela, Ecuador, la República Centroamericana, cuya capital era Guatemala, y México. También fueron invitados Bolivia, Chile y Argentina, que no participaron. Observadores del mundo de entonces, se invitó a Brasil, que no llegó, se invitó a Estados Unidos, que no llegaron, y llegó el Reino Unido y los Países Bajos, lo que hoy se llama Holanda. Y así se inició esta conferencia, este encuentro de repúblicas recién independizadas aquí en Panamá. Bolívar no estuvo presente. Es bueno que sepamos que Bolívar nunca pisó tierra ismeña. Pero Bolívar tenía muy claro, por el conocimiento que tenía de la historia, por el conocimiento que tenía de la geografía, el papel importante que Panamá podía desarrollar en este Congreso convocado en Panamá. Primero, éramos un país pequeño, poca población, y poco podíamos nosotros, los panameños, el Istmo de Panamá, despertar rivalidades en el mundo de entonces. Por el contrario, la posición geográfica de Panamá invitaba a todos los países a podernos encontrar, porque Panamá para 1824 seguía siendo
una posición geográfica envidiable, un camino forzoso para todos aquellos países que tenían mercancías que atravesar de un océano al otro, de poblaciones que se tenían que trasladar, y eso hizo que el Istmo fuera importante en ese evento y también en la visión de Bolívar. Esta visión de Bolívar, que se concreta en 1824 con la Carta de Lima, ya la venía proponiendo Bolívar desde 1815. Bolívar estaba en el exilio, había perdido una guerra en Venezuela, se fue al exilio a Jamaica y en Jamaica se encontró con un comerciante jamaiquino inglés que le pregunta a Bolívar por una carta cuál será el futuro de la América Latina. Bolívar, conocedor de la historia, hace un largo argumentario de los problemas de la América Latina. Pero ya al final de la carta, Bolívar le dice al comerciante jamaicano que lo ideal sería reunir a los pueblos de América Latina, de América Hispana, y poder conformar una confederación de países, y que ojalá esa reunión se llevara en el Istmo de Panamá. ¿Y cuál era el coco de Bolívar con Panamá? Bueno, la posición geográfica. Ni vino. Pero o sea, mira, a mí una de las cosas que me llama la atención de las poquitas cosas que he podido leer de la historia, Ajá. Olimpo, es que, por ejemplo, Estados Unidos determinó desde aquella época, del siglo XIX, Desde finales, sí. No, a mediados. mediados, Sí, a mediados, sí. la importancia que tenía para ellos Sí, el Istmo de Panamá, los gringos. sí, Ya para esa época los gringos ya estaban consolidados como lo que hoy conocemos como Estados Unidos. sí. Ya le habían quitado a México, ya le habían No, ganado guerra sí. a España, o sea, ya estaba consolidado y determina ese territorio que está allá abajo en el centro de América, yo lo necesito. Me llama la atención que Bolívar tuvo esa misma visión, Claro. tal vez en un ángulo diferente, pero o sea, ¿cómo, si hay registro de cómo llega Bolívar a ese convencimiento de lo estratégico de Panamá? O sea, ¿qué tipo de información se manejaba para la época? Bueno, acuérdate de lo siguiente. Y por ahí Omar Jaén recientemente escribió un artículo que salió en la Estrella de Panamá, hablando de la geografía. Cómo la geografía determinaba la existencia de países, de repúblicas, de monarquía, de imperios. Entonces, Bolívar era un clásico, estimado hermano. Bolívar era un clásico, era un conocedor de la historia. Bolívar se formó en España, pero también se formó en Francia. Entonces, tenía una concepción universal de nuestra América. Tenía un concepto universal de nuestros pueblos. Y por eso concibió dos cosas interesantes: la confederación, la unión de todos los países de nuestra América hispana recién independizados y conformar una gran nación poderosa que se enfrentara a los imperios. Y como tenía un conocimiento de lo que la geografía significaba para el mundo, para los pueblos, se dio cuenta por sus conocimientos de que el Istmo de Panamá era un sitio ideal para propiciar ese encuentro. Fíjate que desde que Balboa descubre el Mar del Sur, el Istmo de Panamá cambió totalmente su fisonomía. De Darién pasamos a la ciudad de Panamá. De la ciudad de Panamá construimos un camino a nombre de Dios y después a Portobelo para hacer un camino donde transitaran mercancías y poblaciones enteras. O sea, la geografía es importante en el mundo. Por ejemplo, cuando Bolívar habla del Corinto, de los griegos, ¿qué está hablando de un istmo en Grecia que une a dos grandes ciudades, que es un pasadizo en Grecia. Por un lado Esparta, por un lado Atenas y por un lado una cantidad de pequeñas ciudades que se reunían de tiempo en tiempo para hablar de la paz, para hablar del comercio, para hablar de la convivencia entre estas naciones, entre estas ciudades
rivales. Fíjate tú que el desarrollo de los grandes países siempre están alrededor de la geografía, ¿no? Pero también Inglaterra ambicionaba el istmo. Inglaterra, Francia, todos estos países estaban pendientes de Panamá. La afirmación que aquí me manda un oyente. Bolívar fue un agente de la corona inglesa y al final tuvo sueños de emperador. Bueno, yo no creo tanto eso. Yo sí creo en la grandeza, en el pensamiento grande de Bolívar. Claro que sí. Y tampoco fue un agente como se pudiera pintar. Recibió apoyo de los ingleses porque los ingleses estaban interesados en golpear a España, golpear su imperio, y conspiró contra España Inglaterra, porque ya Inglaterra, como Francia, como Holanda, habían patrocinado a los piratas y corsarios para golpear el poderío de España. Inglaterra, ¿qué hace? Que cuando empieza esta conspiración independentista de los criollos panameños, iba a decir, de América, ¿qué hace Inglaterra como país enemigo de España? Patrocinar, mandar dinero, recursos para que estos patriotas surgieran. Por ejemplo, San Martín no era Bolívar. San Martín estaba en Argentina y recibió plata de los ingleses y liberó a Argentina y a Chile. También estaba patrocinado. Entonces Inglaterra no iba a perder esa oportunidad. Y Bolívar aprovechó, porque Bolívar tampoco tenía una fábrica de bombas y una fábrica de cañón y una fábrica de rifles y plata para mantener esos ejércitos que levantó. Aprovechó la oportunidad. Como las 13 colonias norteamericanas aprovecharon el poderío de España y el poderío de Francia para financiar su guerra contra Inglaterra. La gente no sabe eso. Pero ¿quién ayudó a Washington y a los patriotas norteamericanos a independizar las 13 colonias? ¿Quién? España y Francia. ¿Qué hicieron? Mandaron dinero, mandaron armamento y mandaron especialistas. Porque esos patriotas norteamericanos no eran especialistas en guerra. Por eso tenían un ejército allí de ingleses que eran los que protegían las 13 colonias. O sea, que esa intervención de otros países en la independencia de nuestros pueblos ha sido normal en el mundo entero. Así que el hecho de... Es un elemento que la historia lo tiene desde siempre. Desde siempre. No lo que estamos viendo ahora en nuestros tiempos contemporáneos, sino desde siempre ha sido la intervención de las potencias. Claro, y Panamá no se escapa de eso, además por su posición geográfica, por su propia debilidad. Los panameños tenemos que entender, la debilidad del istmo es su poca población, su poco territorio y su pobreza. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, utilizando la posición geográfica, avanzar. Avanzar, por ejemplo, ¿cuál sería la estrategia principal de los panameños? La educación. Mejorar nuestra educación, perfeccionar a nuestros estudiantes. Aprovechar la posición como la estamos aprovechando con el canal de Panamá en Manos Panameñas. ¿Podemos ser mejores? Claro que sí. Ampliar los puertos para que lleguen más barcos y más mercancías también. Creo que la estrategia de la ACP de ampliar los puertos, que no es de ahora, que los panameños deben de entender, no es ahora que la ACP ha inventado 2 puertos. Ya venía en una discusión anterior, pero había una de zancadillas contra la ACP, que no había manera hasta que ha llegado este momento. El mundo entero, la navegación marítima ha obligado al ACP de todas maneras a construir puertos que ayuden a que el canal cumpla con su misión. Como va a venir el asunto del agua, ¿no? Los panameños tienen que entender que el agua es indispensable para el funcionamiento del canal. Cada barco que pasa, pasa porque hay agua. El día que no haya agua, no hay barcos pasando. Y el día que no haya barcos pasando, no hay chen-chen. Nosotros queremos chen-chen, tenemos que tener un canal moderno, activo, que pueda pasar barcos a cada rato y no tener colas en la bahía de Colón y en la bahía de Panamá. Olimpo, aquí hay un oyente que no parece que no gusta mucho del Libertador.
Dice que quede claro que Bolívar no hizo nada por Panamá, salvo lo de las cartas y la convocatoria, tema para un viernes de ceviche. O sea que Díselo están, oyente. están minimizando lo que Olimpo está Dice que diciendo. con respecto a Panamá, no, sino que él dice No. que Bolívar con respecto a Panamá, pero es que Panamá era parte De la Gran Colombia. No, de ¿Cómo Nueva se llamaba? Granada, Nueva de Nueva Granada, Granada, del virreinato de Nueva Granada. Por eso que cuando nos independizamos, brincamos para Nueva Granada a buscar protección para poder mantener la independencia, porque si no, no la hubiéramos podido mantener por las amenazas que teníamos de los mismos batallones españoles que estaban en Panamá. Ya Bolívar había mandado una invasión que fracasó, pero Bolívar estaba pendiente de Panamá. El problema es que en Panamá se concentraban batallones españoles que además de los que estaban concentrados en Panamá, las tropas que pasaban por Panamá para ir a auxiliar a Perú. ¿Ves? Entonces, claro, pero Bolívar no tuvo un pensamiento supranacional. Búsqueme a un libertador que haya pensado sobre Panamá. Búsqueme a un libertador, a un estratega que haya pensado y que haya tenido en su pensamiento a Panamá como centro del mundo. Es Bolívar el que dice, el istmo de Panamá es el centro del mundo. Oye, solamente esa declaración es más que suficiente para tener a Bolívar en el corazón de todos los panameños. Un endoso, pues. ¿Ah? Fue un endoso Exactamente. de Bolívar para Panamá. ¿Cómo que no? Oiga, y lo aquí sigue siendo hoy. Hoy por hoy sigue siendo Panamá el centro del mundo. Como estamos nosotros ubicados, a pesar de nuestra pequeñez, a pesar de nuestra pobreza o a pesar de nuestra debilidad como sociedad, seguimos siendo un punto referencial con el Canal de Panamá y la República de Panamá. Y entonces el gobierno de Mulino ha tenido la habilidad de convertir estos 200 años en un evento que va a convocar una vez más a la OEA. Podemos tener todas las críticas de la OEA, pero es un organismo regional. Y esa OEA tiene 35 países cuyos representantes se van a reunir en Panamá con su agenda. Aquí de todo. La gente, eso dice que el señor EDJO dice Bolívar hasta racista era, dice. ¿Qué pasa? Oye, el primero que Oye, plantea pero la se abolición arrebata. de la esclavitud es Bolívar, oye. Se han arrebatado. Oye, pero qué barbaridad. Ma Urrutia, no grite. ¿Será que tiene dolor de cabeza? ¿Qué cosa de aberración histórica es Ahora, esta? a ver, Olimpo. Una Eso sí, aberración histórica. eso sí, hay un debate incluso moderno sobre, digamos, las raíces democráticas que pudiese tener Bolívar. Porque hay algunos historiadores que hablan de que, evidentemente, Bolívar no era un dictador, pero sí no era una persona, sí era una persona a que se le pudiese considerar autócrata. Es posible que sí. Cuando tú tienes ideas grandes, como el caso de Bolívar, queremos hacer una confederación, queremos liberar al continente del imperio español. ¿Cómo tú haces esa proeza si no tienes un carácter autocrático para decirle a la gente, este es el rumbo? No hay otro rumbo, es este rumbo. Y sobre ese rumbo va a cometer también una clase de deslices tremendo para lograr el objetivo. Y con ese objetivo, digan lo que digan de Bolívar, con ese objetivo Bolívar logra formar 5 repúblicas independientes del Imperio Español. 5 repúblicas independientes en lo que es el sur. Y San Martín 2, Argentina y Chile. Lo demás lo hizo Bolívar. Sacrificando a mucha gente, sí. Pero él tenía claridad en lo que quería, hacia dónde vamos. ¿Y qué quería Bolívar? Frente a todo lo que digan, quería república. ¿Por qué quería república? Porque estaba enamorado de la Revolución Francesa. Él era hijo de la Revolución Francesa. Había jurado en el Monte Sacro, en Italia, con su maestro Rodríguez, que no descansaría su brazo hasta liberar a nuestra América del Imperio Español. Era un jovencito cuando hizo ese juramento, pero se formó en España, conoció al imperio por dentro, porque además Bolívar no era ningún pobretero, era un hombre
de clase, Sí. con recursos. Y además de su formación humanística y militar, va a Francia y ve el poderío de Napoleón y el desarrollo de Napoleón peleando contra las monarquías europeas. Es que hay que ver el entorno de Bolívar, y la formación de Bolívar está en Europa. El entorno francés de la Revolución Francesa tumbando a las monarquías europeas. Y eso agarra a él para venir a América, y lo mismo que Napoleón. Aquí vamos cayendo sobre este y sobre el otro. Por eso se mete no solamente a liberar a Venezuela, porque su proyecto estaba muy bien concebido. Venezuela es su patria, sí, la independencia. ¿Y para dónde va? Va para Bogotá, para Santa Fe, a liberar entonces a Colombia. Y después se va a Ecuador. Y después, ¿qué dice? Perú es el próximo país que debemos liberar para formar la gran nación. Es tan sencillo como eso. Era un hombre con un proyecto, por decir así, americano. Un proyecto americano. Y lo llevó adelante dentro de sus limitaciones y de todos sus enemigos y de todas las ambiciones y mezquindades de este mundo nuestro que seguimos viendo también, ¿no? Ahora yo voy a preguntar a los oyentes que están aquí comentándonos algunas. ¿Ustedes creen que Panamá, y voy a decirlo con sentido de autocrítica, ¿no? Sospecho que viene un misil. ¿Ustedes creen que Panamá hubiera podido alcanzar los tratados Torrijos-Carter si Torrijos no hubiese estado gobernando con el puño? Nunca. No lo hubiéramos logrado. No lo hubiéramos logrado. Esa es la verdad y tenemos que decirla. Y uno la puede decir. Pero a ver. Yo puedo estar de acuerdo con ese argumento y con el argumento de Bolívar. De lo autócrata que según algunos historiadores pudo ser en su momento. Y lo fue. No, incluso y hay quienes dicen, yo no estoy de acuerdo, pero hay quienes dicen con algunos tintes dictatoriales incluso. Pero eso no significa que no se le pueda criticar por esa actitud autócrata. No, nadie está diciendo que no se pueda criticar. Lo que hay que entender, la conducta de los hombres en su debido momento, en el espacio en el cual actuó ese hombre. Era dictador en la Constitución colombiana, la última donde él tuvo poder, se declaró dictador, pues. El odio de Santander y todos estos liberales que decían que este era un dictador, pues. No le gritaban dictador cuando iba por las calles rumbo a Santa Marta, a su muerte. No le tiraban piedra y no le tiraban un pocotón de huevos y todas las cuestiones. No, así le pagaron, ¿no?, a Bolívar. Pero bueno, pero yo lo que quería decir, para Bolívar, te emocionas muchísimo. No, lo que pasa es que donde voy a hablar de este tema, me saltan por un lado y me saltan por el otro. Sí, yo lo entiendo porque desconocemos bastante el problema de Bolívar, de Panamá y de todo ese proceso. Lo que pasa es que aquí está entonces el otro amigo suyo acá escribiéndome de que yo tengo que reconocer que Torrijos logró reconocer que el general Torrijos era un líder, aunque ustedes lo quieran desconocer. Pero que estamos hablando de Bolívar, pero el amigo suyo está acá con Tomás Torrijos. Sí. Usted introdujo la figura de Torrijos en la discusión. Estamos hablando de Bolívar, de Simón Bolívar. No hay comparativas, discúlpenme. No hay comparativas. La hazaña de liberar 5 países. Pero no hay duda de que genera pasión en la figura de Torrijos. No, y Torrijos también genera pasión. Pero Bolívar todavía más pasión porque es un mundo que quiso reivindicar. Así tú tienes enemigos en Perú, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en todos lados tienes enemigos de Bolívar. Pero bueno, a lo que quiero decirles, amigos oyentes, es que la OEA se va a reunir aquí con 35 cancilleres y sus representantes con su agenda en el marco de los 200 años. Del Congreso. ¿Eso será cuándo? El 22 de junio. Entonces, también ha logrado el gobierno del presidente Mulino y de su canciller Martínez Hacha, que también se reúna la Asociación de Estados Caribeños. Se van a reunir aquí también con su agenda en el marco de los 200 años.
Y también el presidente Mulino está invitando a los presidentes, a varios presidentes, a muchos presidentes, no sabemos cuántos van a aceptar la invitación, que se van a hacer presentes en el marco de esta celebración de los 200 años. Ahora, bueno. Pues felizmente Delcy no va a venir. No la van a invitar. Entonces, la pregunta es, bueno, Yo sí me inmolo si la traen aquí a Panamá. Sí, entonces, No. entonces, la pregunta es que me dirán algunos panameños que están, bueno, ¿y qué gana Panamá con que tengamos esa reunión de cancilleres y presidentes aquí en Panamá? En estos momentos el Panamá está gastando plata en hoteles, en carros, en seguridad, en la comida, ¿no? Bueno, esto es como cuando usted tiene una empresa e invierte para recibir beneficios. O si usted en la familia hace ahorros, los gasta para que su casa sea más bonita, la pinta, la arregla, etcétera. Bien, en este caso, ¿qué gana Panamá? Señores, Panamá se proyecta a nivel internacional. Salimos de cierto silencio, de cierto aislamiento, por decirlo así, porque no somos un país grande. Lula va a los Estados Unidos y forma una bulla porque tiene un Brasil que tiene 250 millones de habitantes. O si Milei forma un revolú en España, bueno, tiene 50 millones de habitantes y es un país rico a pesar de todos los problemas que tiene. Panamá, con esta reunión, con este recordatorio al mundo de lo que Panamá significa para el mundo, recupera una estatura histórica, recupera una estatura geográfica que debe hacer que los panameños nos sintamos orgullosos, los ricos, los pobres, los campesinos, los trabajadores, la empresa privada, los clubes cívicos, los partidos políticos, la izquierda y la derecha que nacen en Panamá, que se llaman nacionalistas, que dicen que aman a Panamá por encima de todo. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de que estos 200 años Panamá vuelva a resurgir como una gran fuerza a nivel internacional, porque tenemos un canal que le sirve al mundo. Ya no es el camino de piedra, empedrado, de mulas, de carretas, de caballos. No. Ahora es un canal, es un camino marítimo que el mundo necesita para transportar sus mercancías, su gente, sus negocios. Panamá es eso. Y tú sabes, Edwin. Un momento, es que yo quiero interrumpirle aquí, porque viene el Huevenele, ¿no? A ver. El Huevenele tiene que ver con Perú, que siempre surge la duda de quién liberó a Perú. Aquí dice un oyente. A ver. El general José San Martín también liberó a Perú, Sí. no solo a Argentina y a Chile. Sí. Incluso creo que tuvo el título de protector de Perú. Pero yo como venezolano, a mí me informaron de que Bolívar había liberado a Perú. ¿Quién liberó a Perú? Sí, los dos. Los dos. Porque la independencia peruana de San Martín quedó a medias, porque allí se levantaron fuerzas que estaban en contra de la independencia. Entonces llegó nuestro querido amigo Bolívar y desde Guayaquil primero, en aquella famosa reunión de San Martín y Bolívar para decidir el destino de la América, San Martín termina retirándose del Perú y Bolívar asume la batalla final en el Perú contra las fuerzas realistas, o sea, contra las fuerzas españolas, que se ha dicho de paso, esas fuerzas españolas eran más peruanas que españolas. Yo no sé, eso es parte de la historia también. Ahora, quiero decirle otras cosas. Miren, con respecto, y usted, profesor, que está hablando de nuestro querido Bolívar, usted sabe que en el año 1827, un año después del Congreso de Panamá, usted sabe que Bolívar, siendo presidente de Colombia, de la Gran Colombia, mandó una expedición científica al Istmo de Panamá para analizar si era posible construir un camino terrestre o un canal marítimo. Bolívar en 1827, ya Bolívar era un hombre con sueños, con visión, con grandeza, y el Istmo era parte de esa grandeza que él veía. Entonces, bien,
Entonces, los panameños ¿Qué cosa? estamos... ¿Qué? O sea, ya había visión de Bolívar en aquel entonces. Para que No, veas. pero si no solamente Bolívar, Carlos V, mucho También más Carlos atrás. V, también es Carlos verdad. V, mucho más Sí. atrás, ya hablaba de la posibilidad de un canal. Pero le preguntó porque usted es el profesor de Pero ¿cuál es el punto? Yo no ¿qué le este tipo qué insolente que es. Bueno, entonces, estimados amigos, no quiero tampoco quitarle todo el tiempo a la programación. Me quería, pues, a nombre de la Cancillería, decirle al pueblo panameño que si bien se han venido haciendo algunas actividades de tipo diplomáticas en América Latina para robustecer esta convocatoria, y se han hecho una cantidad de actividades culturales, diplomáticas en la misma Cancillería. Bueno, ahora va a venir el 22 de junio, 22, 23, 24, 25, estas actividades alrededor, pues, de los 200 años. Y entonces vamos a tener, Edwin, usted que es un deportista, y me imagino que todos los que están aquí, bueno, vamos a tener el problema de que en medio de esta celebración está el Mundial del Fútbol. Mundial. Entonces yo espero que antes que llegue ese momento, las universidades privadas, la Universidad Nacional, la Tecnológica, organicen debates internos sobre la importancia de estos 200 años. Que las escuelas secundarias y primarias también, los maestros y los profesores de historia le inculquen a los muchachos la importancia de estos 200 años. Que la empresa privada también organice foros en la Cámara de Comercio o en la CONEPO, donde sea. Que los clubes cívicos se organicen. Que las iglesias también le digan a sus feligreses la importancia de estos 200 años. Él no era muy pro iglesia, que digamos. Bueno, pero murió con los santos sacramentos, acuérdate. Bien, y entonces... Oye, y es verdad que era masón también. Bueno, Eso la es verdad. masonería de él empezó en Francia casualmente. De las grandes escuelas masónicas, Inglaterra era uno y Francia era el otro. Él era de la escuela masónica afrancesada, ¿no? Y, O sea, esa presencia como dicen, de la francmasonería en América, de todos estos, bueno, no sé si para época no se pueden llamar latinos, pero todos estos europeos que llegan a América, logra entrar también la masonería acá también. claro que sí, fíjate que ya en 1900, 903, 1904, por ahí, aquí había aquí un templo masónico. Sí. Aquí, Sí, sí, sí. en el casco viejo de la ciudad. La masonería también es bueno indicar aquí. No era cualquiera persona que podía entrar a esas logias, eran logias secretas, eran logias que habían surgido contra la Iglesia Católica Sí. en Europa, contra la Iglesia Católica. Eran gente, eran intelectuales, eran gente estudiosas, eran liberales en el concepto Sí, ideológico, es correcto. eran liberales, estaban contra el rey, contra el poderío de la monarquía europea. Así que los que quedaron encantados con San Martín y con Bolívar y con O'Higgins y con otros libertadores eran los masones que sentían que se estaba realizando por primera vez un proyecto internacional, un proyecto universal con la masonería, con la espada de Bolívar, con la espada de San Martín y con las espadas de los otros libertadores. Oye, bueno, antes de Usted no irme, es masón, déjame Ricardo. darte, Ricardo, ¿usted no es masón? No. bueno, déjame darte otro Y detalle usted, para los, Gonzalo, no. oye, para los panameños. me ha dicho un no nada convencido. Sí. Edwin, compañero, otro detalle interesante que quiero hacerle llegar para discutirlo si quieren, ¿no? En el año 1824, cuando Bolívar organiza el Ejército Unido Libertadores para definir ya de una vez por todas la libertad de la América del Sur, deben saber los panameños para que se sientan orgullosos, pese a nuestra pequeñez y pobreza, que Bolívar mandó en el año 1822 al general Carreño, que era encargado de la defensa del Istmo de Panamá una vez independizado, que se organizara un batallón de panameños para que fueran a luchar a Perú. Y entonces
se reclutan jóvenes panameños de Chiriquí, de Portobelo, de Panamá, de Chorrera, de Santiago, de las provincias centrales y forman el Batallón Istmo. Y ese Batallón Istmo, conformado por 600 jóvenes, fueron adiestrados, fueron formados por un teniente coronel irlandés de nombre O'Connor, Francisco Butler O'Connor. Era un teniente coronel que formó a los panameños, ¿sabe dónde? En el convento de San Francisco. Era el cuartel donde se formaron estos jóvenes. Y a finales de octubre de 1823, San Martín dio la orden de que este batallón se embarcara en la bahía de Panamá rumbo a Perú. Y con este teniente coronel O'Connor, los 600 panameños se embarcan para llegar a Perú, donde llegaron efectivamente a ser parte de los batallones colombianos que estaban implicados en la guerra. Este batallón de 600 panameños fueron divididos en 3 batallones colombianos: el batallón Pichincha, el batallón Vencedor y el batallón Voltígero. Allí surge la figura de Tomás Herrera, que en el campo de batalla, triunfando de las armas patriotas, José María Córdoba le da el ascenso a capitán por su valor, por sus méritos. ¿Cuántos años tenía este panameño? 20 años apenas. Y así estaba la mayoría de esos muchachos. Bueno, ¿y cuál es el otro héroe que los panameños desconocemos en su mayoría, que participó al lado de Bolívar? José Domingo Espinar Aranda, hijo del barrio de Santana, porque Tomás Herrera era de los ricachones, Tomás Herrera era del barrio de San Felipe, José Domingo Espinar era del barrio de Santana. Extramuros. Médico graduado en la Universidad de San Marcos, y su tesis es en latín. Imagínate, la formación de este panameño. Era miembro del batallón Numancia, de los batallones españoles. Deserta él con un grupo y se van a apoyar a San Martín. Y sube con San Martín a la independencia del Perú como médico, como capitán médico. Y luego que San Martín se va para Argentina, él va a donde Bolívar. Y además de médico ayudante de las enfermedades de Bolívar en Pativilca, es su secretario privado. Después es jefe del Estado Mayor del Ejército Libertador. Y finalmente Bolívar lo condecora como general del Ejército Libertador. Ese es el panameño, que después es nombrado gobernador de Panamá. Y es el primero que trata de separar a Panamá de Nueva Granada. Por eso que todas estas explicaciones que hemos escuchado en la mañana de hoy, explicaciones y narrativas que nos ha traído Olimpo Sáenz hoy, es porque históricamente hemos estado más vinculados, más vinculados al sur de América. Totalmente. Que al centro de América. Así es. Aunque los suramericanos como Gonzalo dicen, no, ustedes no son de acá, ustedes son de allá, cholitos de allá del centro de América. Los canaleros. Los canaleros. No son de aquí. Pero lo cierto es que históricamente tenemos, bueno, hasta panameños estuvieron al lado de Bolívar luchando, pues. Sí. No, y hay otra cosa, la gente, ¿por qué Panamá está más vinculada al sur? Por 2 razones. Primero, porque somos parte primero del virreinato del Perú. Y después, cuando se divide la administración española, somos parte del virreinato de Nueva Granada, porque estamos pegados a Nueva Granada. Y después somos parte de la gran Colombia, ese gran ideal, ese gran proyecto bolivariano. 3 bloques. Somos parte de ese proceso, no de Centroamérica. Centroamérica lo manejaba era México, la influencia de Centroamérica es mexicana. Por eso es que nosotros nos paramos ahí, porque también en los mapas geográficos de la época, el virreinato terminaba en Chiriquí, Bocas del Toro. Esa es la otra parte de la historia. Entonces Panamá se sintió siempre vinculado. Fíjense que cuando se discute la independencia de Panamá en 1828, ¿sabe cuáles son las 3 discusiones? Irnos para Perú, para protegernos con Perú, irnos para México o irnos para la Gran Colombia con Bolívar. Y los panameños decidieron con una gran habilidad, con un gran sentido de oportunidad, al lado de Bolívar, al lado de Colombia, que está cerca, que está al lado de nosotros, como era lógico. Pero bueno,
te agradezco mucho la oportunidad, estimado Edwin y compañeros de la mesa. ¿Estos eventos inician cuándo? Bueno, el meollo del negocio del Bicentenario es el 22 de junio, cuando se conmemora, cuando se inicia la sesión en 1826. 5 días después del juego de Panamá y Ghana, así que está Sí, bien. exacto, No hay sí. problema. Así que... Pero son tres encuentros, tres sí. en el mismo, ¿no? Bueno, y te quiero decir que antes de esto se ha celebrado la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también como parte de toda esta convocatoria. Se acaba de celebrar, creo que ayer o hoy termina el Comité Interamericano de Derechos Humanos, que está analizando denuncias contra la violación de derechos humanos aquí en Panamá. Entonces, el 22 de junio se inicia esos grandes actos de la OEA, de los países del Caribe, de la presencia de presidentes invitados por Mulino aquí a Panamá, y lógicamente otras organizaciones de tipo cultural que el gobierno va a desarrollar alrededor de este acontecimiento. Pero yo lo que digo, Edwin, es que además de lo que el gobierno pueda hacer oficialmente, las universidades pueden perfectamente formar debates entre los estudiantes para que los estudiantes crezcan con un sentido de que pertenecemos a la historia. Así es. Pertenecemos a la grandeza pese a nuestra pequeñez. Los maestros y profesores de historia en las escuelas secundarias deben ir con un librito durante todos estos días a leer y a conversar sobre la importancia de Panamá. Los clubes cívicos, la empresa privada, no solamente es hacer negocios, están haciendo negocios en el país. Claro. Gracias a esa visión de Bolívar, gracias a esa visión de los gringos, de los franceses, que vieron en Panamá esa gran oportunidad de desarrollar un canal para abrirle los caminos al mundo. Entonces, los panameños tenemos que internar en nuestros corazones, en nuestra mente, que nosotros somos algo más que un canal, algo más que una tienda en la Avenida Central. Somos algo más como país, como sociedad, como conjunto de panameños. Debemos sentirnos orgullosos de lo que somos y ir perfeccionándonos, porque estamos llenos de defectos y de problemas. Todo lo que han estado comentando antes de que yo llegara aquí, todo eso causa dolores en el alma, que uno siente que el pobre panameño que vende cocaína en un zaguán, lo agarran y en menos de 6 meses le meten 5 años y está en la cárcel. Uno dice, bueno, ¿y esta justicia cómo funciona, no? Bueno, solamente un pequeño desvío, compañero, para no quedarme atrás del debate, ¿no? Entonces, te agradezco mucho. Espero no ser, esta es la primera vez, pero creo que vamos a tener que venir otras veces. ¿De venir aquí a discutir este tema. Pero ya ha venido Juan de no. Por favor, lindo. Por eso es que la primera vez que a discutir este tema, pero vendrán otros temas más que hay que desarrollar. Es que esa crítica de Olimpo que yo la suscribo, o sea, imagínate, si los profesores de historia se niegan a hablar de los 21 años de dictadura, ahora imagínate echando la historia más para atrás. Entonces, yo de verdad que no entiendo. Ahora, si por ahí es injusto generalizar que todos los profesores de historia, pero o sea, tú no le puedes decirle al estudiante que la historia se detuvo en el 68 y recomenzó en el 89. Así es. ¿Y qué pasó en esos 21 años en el medio? Tienes que hablar de eso. Que tú política o ideológicamente estás de acuerdo con la dictadura. Bien, ese es tu derecho. Ese es tu derecho, pero no totalmente. puedes negar que eso ocurrió. Puedes torcer la historia. No, claro que no puedes brincarte esa parte de la Así historia. es. Igual ocurre con esta otra. Otra cosa, Edwin, tú puedes ser muy comunista, tú puedes ser muy izquierdista, pero ¿dónde vives? ¿Dónde vives? En Panamá, en este país nuestro pequeño con todos sus problemas, aquí, y debemos también sentirnos orgullosos, los comunistas, los que no son comunistas, los liberales, los masones, los que no son masones, están viviendo en Panamá. Comemos gracias a Panamá, vivimos gracias a Panamá, con todos nuestros problemas. Y yo creo que eso es importante, decirlo, conversarlo, discutirlo, debatirlo, para ser mejores. Bueno, muchas gracias y perdonen el abuso. Gracias. Vamos a dar seguimiento. Muy amable por este tiempo aquí. Nos dan dando toda suerte de agradecimientos y de aplausos por el. Tenía Foncho emocionado, profe.
que hemos recibido. Tenía a Foncho emocionado, Olimpo. Dice que le iban cuando escuchaba Olimpo, le iban a empuñar las armas y a retomar Coto en Costa Rica. Dios. Bueno, Aquí- y si eso es así, yo me alegro que la gente se entusiasme. Así como habrán los enemigos que comenzarán bueno, a tirarme bueno. piedras. Eso es así en todas partes. No, Pero es que- si alegro, si ayudo a que la gente siente inquietud por este país que tanto amamos, por el cual tanto hemos peleado, agradezco que haya servido de algo. No, es que Gracias. hay gente que le da miedo a la historia. Sí, le tenemos miedo. Ahí te da miedo. Mirarnos en ese espejo. Es correcto. Es correcto. Pero bueno, aquí el otro señor dice que nosotros no somos suramericanos. Vaina, cuando yo he dicho eso. Le da miedo decir que es masón. Bueno, no pero pasa nada. invítalo a un ceviche y discute No, eso. no, él no sabe de eso. Aquí hay otros amigos que sí me están invitando a unos ceviches. No, yo le sé, Compañero yo suyo de le lucha. he invitado a comer ceviche, pero yo le dije ceviche peruano. Él no le gusta la vaina. Oye, hablando de todo, otro tema que tienes que tocar aquí más adelante, el movimiento estudiantil panameño. ¿Qué ha el de pasado? ayer, el de hoy, el ¿Qué de ha pasado? nosotros, el de ahora. ¿Qué pasa? El problema del 3 de noviembre con los próceres. Habrá que discutir, hacer un debate. Y qué mejor que esta ilustrada sala y mesa redonda. Bueno, lo dejo porque si no sigo aquí hablando y no lo dejo hablar ustedes y los comerciales no pasan y entonces te va a caer la IDI, todo eso junto. Gracias, Olimpo. 8:29 minutos, señor Alfonso. No cambies el dial, porque Edwin Cabrera y su equipo ya regresan en Panamá en directo. Ese sonido. Es hora de cambiarlo. Renueva tu espacio con estilo. En Comasa, encuentra grifos Pfister con 30% de descuento en productos seleccionados. Diseño, calidad y ese toque moderno que se nota. Promoción válida hasta el 30 de abril de 2026 o hasta agotar existencias. Descubre todos los modelos en @Comasa Panamá. Comasa. Todo para construir, remodelar y renovar. Gorra, t-shirts, tola, bandera y algo me falta. ¡Ah! Mi reloj oficial de la Sele. Ya llegó a Relojín el reloj oficial de la Selección Panameña de Fútbol 2026. Escoge tu favorito en color rojo, azul o negro. Son de edición limitada. Ven por el tuyo antes de que se acaben. De venta exclusiva en Relojín. De sol a sol, con cada bloque vas armando el futuro, construyendo el mañana. Pero compa, llegó tu momento, con caja de ahorro y su préstamo para obreros, hay chanti pa' los manes, casita propia pa' hoy y también pa' el mañana. Logra esa casita soñada con caja de ahorros. Se formó. La aprobación del crédito está sujeto a cumplimiento de requisitos, evaluación crediticia y políticas internas del banco. Más información en cajadeahorros.com.pa. En el Canal de Panamá movemos más que barcos. También aseguramos agua para escuelas, hospitales, comercios y las casas de más de 2 millones de personas en Panamá, San Miguelito, Colón y Panamá Oeste. Pero en los últimos años el clima ha cambiado, el país ha crecido y el agua ya no alcanza como antes. Por eso, estamos trabajando en el proyecto de Río Indio, que incluye un nuevo lago para almacenar agua y enviarla por gravedad hacia el lago Gatún, a través de un túnel de 8 kilómetros de largo. Junto a las comunidades de Río Indio, estamos diseñando el plan de reasentamiento para compensar de manera justa a las familias con su nuevo terreno, título de propiedad, casa y mejores oportunidades. Asegurar el agua del futuro es otro aporte de tu canal, Canal de Panamá.
Avanzamos con el Plan Nacional de Agua, con 21 proyectos de rehabilitación y abastecimiento en Panamá, Azuero, Colón, Panamá Oeste, Chiriquí, Bocas del Toro, Darién y Veraguas. Además, entregaremos el anillo hidráulico norte, mejorando el suministro para más de 200,000 panameños. Y con más de 600 reparaciones de fugas, llevamos soluciones en zonas como San Miguelito, Panamá Norte, Panamá Este y Colón. Gobierno Nacional, con paso firme. En Power Club no entrenas solo, entrenas en comunidad. Disfruta de una gran variedad de clases dirigidas cada semana. Funcional, step, airbox, cycling, yoga, baile y mucho más. Aquí entrenas la motivación que necesitas, entrenadores que te inspiran y un grupo que te impulsa a dar siempre lo mejor. Únete hoy y descubre por qué Power Club es la comunidad fitness número 1 de Panamá. Power Club, juntos somos más fuertes. Estás escuchando Panamá en Directo. Síguenos en nuestras redes sociales como @Panamá en Directo. La información ágil y veraz. Turismo en Directo. Una invitación a recorrer el país y sus lugares por descubrir. Escucha a Enrique Pesantes en Panamá en Directo. Señor Pesantes, bienvenido un viernes más aquí a Turismo en Directo. Ya unos instantes va a estar el señor Pesantes, enciende el micrófono y entonces le vamos a poder escuchar aquí en Turismo en Directo, que el viernes pasado no tuvimos al señor Pesantes, pero ahora sí ya está de vuelta con nosotros. Enciende el micrófono y listo, ahora sí. Muy buenos días, Radio Escuchas. Estaba con problemas aquí de sistemas también yo acá. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, le escuchamos. Perfecto. Hoy tenemos un día bien apretado de actividades, pero le agradezco mucho a Flavia que nos ha aceptado esta entrevista o este conversatorio, diría yo, porque no me gusta decir que es entrevista, es un conversatorio sobre las actividades turísticas que se desarrollan en el país. En esta oportunidad, Flavia Cosarelli, que es la persona encargada de una actividad turística importantísima. Se trata del BioFest, que se va a llevar a cabo en el Valle de Antón. El Valle de Antón está muy agresivo porque está haciendo muchas actividades, se están realizando muchas actividades importantes a nivel turístico, actividades que permiten al turista nacional y extranjero a quedarse un par de días en este bello lugar y evitar que, como decimos en inglés, touch and go, o sea, llega y se va enseguida, y la verdad es que no aprovechan las riquezas naturales y culturales de ese sitio que es tan importante y tan bonito. Flavia, bienvenida. ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias, estimado Enrique, por esta oportunidad que nos abre la puerta de la Casa de Arca Media y de este programa para seguir comentando y hablando, como lo hemos hecho en varias oportunidades este año, sobre las aves y en este caso ahora por la biodiversidad que se une en el Festival de Aves y Biodiversidad que por primera vez vamos a realizar en el Valle, llamado BioFest. Para Turismo en Directo es un placer tenerte con nosotros y apoyarte en todo lo que se pueda, no solamente en actividades como la que viene ahora, sino siempre, todo el año, porque aquí hay muchas cosas que hacer durante todo el año. Flavia, esta actividad va dirigida básicamente al mercado local, ¿no? A motivar el interés por ver aves en una región tan importante como lo es el Valle. ¿Correcto? Ciertamente, no solamente aves, sino toda la biodiversidad que encierra la caldera, donde está ubicado el valle, que es un privilegio total que tenemos como uno de los pocos países donde tenemos una ciudad pequeñita, pero es una ciudad dentro de una caldera de cráter. Y por supuesto que eso ha facilitado o ha logrado que la naturaleza haga de las suyas, porque hay una cantidad enorme de biodiversidad, desde la más mínima y micro hasta seres
tan grandes mamíferos, aves, insectos, anfibios, reptiles, y además de eso, pues toda su historia geológica, geográfica y geológica, que es súper importante y que siempre acompaña, debe acompañar, en mi opinión, la narrativa en una exploración por parte de un nacional, de un turista que mira al valle, no como dices tú ahora, de que van y vienen, sino que ojalá pudieran dedicarle un par de días al valle y meterse en las entrañas, en la profundidad de toda esa riqueza natural, ambiental y cultural que tiene. Flavia, ¿qué apoyo has tenido del gobierno, sobre todo porque tú necesitas apoyo? Una sola golondrina no hace verano. Tú estás sembrando para cosechar, pero esa siembra necesita abono. ¿Y cuál es el abono que has podido captar en estos momentos? Bueno, mira, es una pregunta un poco delicada y difícil, pero sabes que esta golondrina ha estado tratando de hacer verano desde el 2020, ya con 8 festivales a cuestas, y este va a ser el número 5 de la familia de Panama Bird Festival. Este es un hijito. Y en realidad sobre la marcha hemos tocado muchísimas puertas con grandes marcas que tienen que ver y relacionarse con el turismo ecológico, que necesita cámaras, que necesita celulares, que necesita binoculares. También hemos tocado la puerta del gobierno y hemos recibido cierto apoyo en alguno de los gobiernos, y yo estoy sumamente agradecida. Pero evidentemente falta todavía ese abrazo empático, que puede significar que el festival es un punto de encuentro que facilita que marcas, entidades, espacios comerciales puedan colaborar con el festival a manera de financiamiento, o sea, como un patrocinio donde se da algún dinero para ayudar a que este festival pues logre pagar todos sus gastos, porque lo sabes bien, organizar cualquier reunión por 3 días. En realidad este festival es de 4 días, pero lo tuvimos que reducir a 3 precisamente por la falta de fondos. Así que lo que te puedo decir es que la fundación en todo momento, y mi bolsillo, financiando los festivales durante todo este tiempo, y básicamente han sido gratuitos, y por el momento siguen gratuitos para el público en general. Algunos tours en esta oportunidad tienen un precio muy especial, muy acorde al momento que estamos viviendo, pero es la intención de que lo puedan aprovechar, porque es un precio que no se ve después, para obtener una guianza, un transporte incluido, la experiencia que van a vivir observando, fotografiando o escuchando, y asistir los 3 días al festival con todas sus conferencias y talleres. Así que yo pongo fe, siempre pongo fe, aunque a veces quiero tirar la toalla, en que algo más suceda, y muchas empresas que tienen responsabilidad social, ambiental, ministerios también, que quisiera ver y no los veo, estuvieran conmigo de la mano para que esto siguiera, como ocurre en cualquier otro país que tiene un festival marca país. Dime una cosa, Flavia, la naturaleza en Panamá es tan diversa que no hay papel que cubra toda la diversidad que nosotros tenemos. Pero dentro de toda esa diversidad, el tema de las aves es, yo diría que lo más importante por el desarrollo turístico y económico que representa la promoción de la observación de aves en el Istmo de Panamá. Así es. Además, es un producto que no es improvisado, es un producto que ya tiene muchos años de estarse manejando. Hay mucha gente preparada para eso. Yo diría que no hay que subir la loma, hay que saberla bajar para no Sí, zurrarse. exactamente. No estamos descubriendo el agua mojada, porque las aves son omnipresentes en todo el territorio nacional. La riqueza de ese segmento
es impresionante. Tenemos spots que aparecen en todos los libros vinculados a la observación de aves en el mundo. Así es. Nosotros tenemos un puesto bien importante en ese segmento. Entonces, yo no sé por qué todos los gobiernos, porque no es todos los gobiernos ven para otro lado. Yo creo que yo diría que no es que no quieran ayudar, sino es que quieren buscar la parte más fácil, las compras, las playas. Eso es mucho más fácil de convencer a gente, pero el segmento de aves tiene la particularidad que ese es un segmento de gente de un nivel bien alto. Y son gente que no te están regateando por el vaso de leche. Así es. Esa gente viene a lo que viene, y el mejor regalo que ellos pueden obtener en la visita a Panamá es ver las especies que ellos ya traen consigo para verlas. Así es. Que no se ven en otro lado. Entonces, es. ese premio se lo podemos brindar nosotros muy fácilmente. Entonces, yo siento que esa regadera económica que brinda el turismo, no podemos tener un chorrito de 2 o 3 canales, sino que tenemos que buscar fortalecer eso con otro segmento que es bien importante. Entonces, lo que estás haciendo en el Valle me parece ideal para el mercado nacional, para motivar a la juventud, porque creo que la juventud tiene una participación bien importante, y la gente. Nos quedamos sin un segundito. Ya, ahora sí. Creo que se quedó sin señal. Pero yo puedo ir desarrollando lo que él estaba comentando. Sí, en realidad Enrique tiene toda la razón, porque el Valle alberga... Ya llegaste, qué bueno. El Valle alberga alrededor de 300 especies de aves e infinidad de especies de anfibios y reptiles, mamíferos, en fin, es realmente un lugar excepcional que debemos promover, sobre todo, como dices tú, dentro de la juventud, porque hay un segmento entre los 25 a los 40 y pico de años que son personas jóvenes que ahora mismo que tienen unos valores y unos principios ambientales diferentes a los que los preceden, y los baby boomers que llamamos ahora, que son los que siempre han sostenido el negocio o el nicho del aviturismo. Entonces, cautivar a esas nuevas audiencias para que empiecen a ser exploradores de su propia tierra. Yo tengo un dicho: sal de casa y entra en tu país. No te quedes en casa, ve a tripear lo tuyo, como dice la autoridad de turismo, y facilita el hecho de tener puntos de encuentro como el festival, que bueno, son solo 3 días, pero la idea es que vengan a probar, a tener esa primera experiencia como exploradores, les quede gustando el Valle de una manera diferente al ir y venir, y piensen entonces en quedarse. Y esa es la razón, y yo agradezco muchísimo a los valleros que se han unido porque entendieron lo que queremos hacer. Y todo esto tiene que ver con enlazar la cadena de valor, porque la gente anda dispersa, el negocio está disperso por todos lados, el turismo está disperso, la gente mira solamente por sus propios intereses, pero no lo ve como un bien común. Entonces nosotros queremos fortalecer esas alianzas. Entonces se unieron hoteles con ofertas, hay restaurantes que van a poner platos especiales, los guías pusieron un precio especialísimo para poder tener esta maratón de tours. Son 16 tours que vamos a tener mayormente entre sábado y domingo, para que todos puedan escoger. Y la idea, pues, también es celebrar todo lo que los valleros han logrado por su propia cuenta para poner al Valle en el punto focal del turismo en este momento. Y eso me lleva a decirte que le vamos a dar la medalla alada George Anger al mérito ornitológico y de aviturismo al insigne vallero de corazón, don Raúl Arias de Para, que tú lo conoces, que es una persona, un referente en el turismo de aves, que ha logrado llevar el nombre de Panamá como embajador de las aves a cientos de ferias mundiales de aves,
y eso tiene un valor y te lo vamos a reconocer. Está dedicado el festival al señor de Para. Yo quiero decirte, y yo no creo que me equivoque, que él es la única organización empresarial que promueve el avistamiento de aves en Panamá, que ha vivido de eso exclusivamente. Y todo lo que tiene es producto de eso. ¿O estoy equivocado? Es correcto, es correcto. Él desde hace 25 años que tiene su empresa, su empresa familiar, ha visitado todas las ferias existentes de aves en el mundo y, como te digo, ha llevado el nombre de Panamá al mundo, y eso le abrió la puerta a otras empresas que en su momento nacieron igual que él, pero que se fueron quedando en el camino. Pero hoy otras empresas ya también están plantando bandera, están viviendo ya del aviturismo, y todo tiene que ver con esta evolución desde hace 25 años, cuando Hannah Ayala hizo este estudio que dijo: el futuro de Panamá está en la naturaleza, y es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, tenemos que ir encontrando esas ideas o esos eventos o esos conceptos donde podemos reunir a la gente, a las nuevas audiencias, y decirles: señores, aquí hay una oportunidad, señores, esto lo podemos seguir haciendo, y que todos nos unamos en un fin común. Ese es mi sueño ideal, pero sabemos muy bien que no es tan cierto, pero hay que hacer el trabajo. Bueno, tú tienes un vehículo 4x4 que está subiendo montañas y que no se echa para atrás. Así que yo creo que eso es de fundamental importancia. ¿Dónde va a ser tu base en el Valle? Bueno, la base, mira, y aquí tengo que agradecer enormemente al Centro de Visitantes del Valle, que es un lugar excepcional que nació hace un par de años y que es el punto, y céntrico además, sobre la vía de la entrada. Nos han brindado el Paseo del Valle también, que es un área para tener el marketplace, y ellos van a estar pues con nosotros, y han estado con nosotros desde hace prácticamente un año construyendo el sueño, y yo en realidad se los agradezco, así como muchos valleros y empresarios valleros que se han unido para lograr esto. Ya veremos cómo funciona. El mundo no está tan tranquilo como queremos, nuestro espíritu tampoco está tan generoso y tan en la normalidad, vamos a ponerlo así, pero tenemos fe de que sembrar, como tú dices, es lo que nos va a permitir pues seguir adelante. Yo creo que sí. Mira, el Valle ha tomado impulso en los últimos años. Así es. Ha sido por su desarrollo, por su riqueza natural. El sector privado es consciente de que el Valle es un punto súper importante dentro de la oferta turística de nuestro país, ubicado en el centro del país, con acceso bastante bueno. Espero que le arreglen la carretera de acceso al valle, que me dijeron que no está muy bendita, que digamos, pero bueno, se llega sin ningún problema. Bueno, déjame decirte que sí la están arreglando, y tienen bastante organización en cuando la trancan para hacer que circulen los autos. Están yendo de manera muy rápida, así que yo pienso que no va a ser un mayor problema, que la gente que tiene la voluntad de ir pueda llegar con toda facilidad. ¿Van a tener giras nocturnas también? Sí, fíjate, y vamos a inaugurar un sendero de búhos dentro del Hostal Refugio Carihuana el sábado a las 7. Están todos cordialmente invitados, tanto el sábado al Refugio Carihuana como al Centro de Visitantes a las 7 el viernes 15 para la medalla y la inauguración que vamos a tener. Y desde las 6:45 estamos en el Centro de Visitantes desarrollando pues toda la operación de los tours. Y a las 11:30 hasta las 3:30 tenemos las conferencias y los talleres. Y hay una cosa muy especial. Hemos abierto casas. Hemos logrado abrir 3 casas. La gente piensa que las casas pues son privadas, sí, así es, son privadas, pero dentro de esas casas hay biodiversidad, hay jardines, hay un mundo que sus propietarios han construido para su solaz, para su jubilación. Y hoy estamos abriendo 3 casas para que la gente vaya a un té, para que también hagan un taller de macrofotografía y también un taller de cazamariposas. Entonces, no solamente es
los tours por los senderos abiertos, sino también dentro de estos circuitos de estas 3 casas y la periferia, que la periferia es las propiedades agropecuarias, las fincas, que eso también tiene un valor y ahí es donde está la identidad del valle, cómo se vive el valle a través de una propiedad familiar que tiene vacas, que tiene monte, que tiene flores, que tiene jardines, pero se vive la ruralidad. Así que es un compendio de muchas cosas que irán afianzándose a medida pues de que vivamos esta primera experiencia que puede tener errores y puede tener falencias, carencias, pero que se hace con mucha dignidad y mucho esfuerzo. Sé que tienes que irte un poquitito más temprano, pero antes de que terminemos aquí, quería preguntarte si en qué quedó lo de la guía de aves. Pues la guía de aves, te debo decir que ya nada más que quedan 40 ejemplares de una edición de 1000 lanzada en julio del año pasado, así que en tiempo récord está muy contenta la editorial, ya se vendieron, estamos trabajando en la segunda edición que va a venir con las 4 aves que ya se ingresaron a la lista, así que enhorabuena pues por los que ya tienen esa guía y que pueden aparecerse en el valle o para validar el tener la guía y obtener un 10% de descuento en los tours, especialmente para los que la tienen. Pero yo los invito a que entren a www.biofestpanamá.com para que puedan ver todas las ofertas de los 16 tours y las actividades que vamos a tener, puedan con toda amigabilidad y seguridad pagar su tour y participar del festival. El festival en sí, como dije, no tiene ningún valor, ningún precio. Las conferencias y los talleres, el acceso al centro de visitantes es solo de un balboa diario, y los tours pues tienen este precio súper especial. Así que más o menos eso es, Rey Enrique. Te agradezco mucho. Es un regalo. Es casi un regalo de la Fundación Alada para todos los amantes de las aves y la biodiversidad. Oye, te felicito por toda esa labor que estás realizando. Muchas gracias. Yo creo que hay que ser más empáticos con el desarrollo de la actividad turística. No todo es compra, no todo es playa, no todo es rumba. Yo pienso que tenemos que dedicarle un poco más esfuerzo a la misma naturaleza. Así es. Ella nos devuelve. Ella nos devuelve la paz, la tranquilidad y el agradecimiento a Dios por vivir en un planeta tan hermoso y tan lleno de oportunidades para vivir una vida plena. Y eso es lo que yo quiero, que los curiosos por naturaleza se entusiasmen con este festival territorial que vamos a desarrollar, así como tenemos el sueño de hacerlo en otras ciudades con vocación turística. Te tengo que dejar, Enrique, pero te agradezco muchísimo de verdad esta oportunidad y sabes que aprecio mucho ese cariño que siempre has tenido por mí y por mis aventuras. Yo te felicito otra vez y no desmayes. Sigue el camino. La carretera todavía no la tienes en autopista, la tienes en piedrecilla. Sí, es un camino de herradura, como dicen en el interior, ¿no? Así es. Pero el camino de herradura está parejo, o sea que no hay problema de obstáculos graves. Yo pienso que tú tienes carisma en el negocio. Todo el que se mueve en ese sentido, como lo estás haciendo tú, piensa de que quiere vivir con el dinero de los demás. Y está demostrado que eso no es posible porque los costos operativos de actividades como la que tienes va mucho más alto de lo que la gente piensa. Así es, así es. Estoy cosiendo mi bolsillo. Te abrazo, Enrique, muchas gracias. Jubilación, no la golpees. Así es. Te abrazo, muchas gracias. Gracias, Flavia. Tu programa es muy amable. Gracias. 1.000.000. Chao, chao. A nuestro radio escucha de Turismo en Directo, la verdad es que uno siente placer de encontrarse con personas como Flavia que están dedicando su esfuerzo, su tiempo, su amor al país, su amor a la naturaleza para dar a conocer al mundo nuestra riqueza. Tengo una anécdota que viví hace poquito. Tengo un cliente que mandamos a Chile, quería hacer un recorrido a Chile, pero su principal motivo era ver unos pingüinos una categoría que están en vía de extinción. Pero lo que más le impresionó a él
fue que en ese mismo sitio, en un lugar que le llaman creo que El Porvenir, ahí en la Tierra del Fuego, vio el megalodón. Entonces la gente se explica cómo fue el megalodón a parar a esa zona. Y todo gira alrededor del surgimiento del Istmo de Panamá, donde nos convertimos en un puente de vida, no solamente de vida animal, vegetal, y eso ellos lo tienen bien presente y le dan gracias a Panamá por haberle dado la oportunidad de tener especies como el megalodón que tienen allí, y así pues somos parte de la historia y nadie se ha dado cuenta. Entonces yo pienso que la riqueza de los museos, sobre todo el biomuseo, donde nos da un panorama completo sobre la riqueza natural y lo que representó el surgimiento del Istmo de Panamá, no solamente en lo que a naturaleza se refiere, sino también en el tema de la parte del clima. Le afectamos el clima a todo lo que es el este de los Estados Unidos y el oeste de Europa. Todo cambió por nosotros. Somos los causantes de ese cambio que es bien importante en el mundo que estamos viviendo. No abandonemos a nuestro país, no pongamos en una gaveta la riqueza de nuestro país, que es solamente el canal, solamente las playas, solamente la rumba. Tenemos cultura, tenemos historia, tenemos naturaleza, y la riqueza turística es tan amplia que a veces no sabemos cómo vender Panamá. Entonces, es de fundamental importancia que tengamos muy presente que el valle, estando a 2 horas y media de Panamá, de la ciudad capital, nos brinda mucha riqueza natural, buen clima, tranquilidad total y absoluta, gastronomía ni se diga, y hospedaje desde hoteles de super lujo a hostales. O sea, hay para todos los bolsillos. No se puede decir que todo es caro. Tenemos la oportunidad para todas las economías de que pasen un par de días en el valle. Puedes hacer tour en bicicleta, puedes hacer tour en caballo. Mire, el tour en bicicleta, el día que lo hagan, no se van a olvidar jamás de eso. Son bicicletas eléctricas que les va a dar la oportunidad de saborear en su máxima expresión la riqueza natural del valle. Bueno, yo creo que tenemos ya, son las 9 ya prácticamente, y le cedemos a Melissa los controles de su viernes salsa. Gracias, señor Quique. Nos vemos el próximo viernes, entonces. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Nos vemos. Bye. Turismo en directo. Una invitación a recorrer el país y sus lugares por descubrir. Escucha a Enrique Pesantes en Panamá en directo. No cambies el dial, porque Edwin Cabrera y su equipo ya regresan en Panamá en directo. Aprovecha 20% de descuento en pino inmunizado en Comasa. Pino inmunizado al 20%. Voy para allá. Ok, sube otra más. Listo. Una cerca, un techo.